Que las mascarillas con válvulas, ¿las ha visto? Ahí están en pantalla. Bueno, se han vuelto populares en el último tiempo y es algo común toparse con alguien que lleve puesta una de estas. Sin embargo, hay expertos sanitarios que no aconsejan su uso durante la pandemia. ¿Por qué? Lo vamos a responder con el doctor Pedro Verdugo, urgenciólogo de la clínica alemana. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Por qué no son recomendables las mascarillas con válvulas, doctor? Hola Humberto, muy buenos días. Así es, como tú bien dices, las mascarillas que tienen válvula lamentablemente no filtran el aire de salida. Cuando tú toses, cuando tú estornudas, el aire y la presión que se acumula dentro de la mascarilla se libera por esta válvula y no tiene ningún filtro. De hecho, en un inicio de la pandemia, cuando no sabíamos tanto de las mascarillas y lo único que queríamos era ocupar mascarillas de alto nivel de filtración, muchos de nosotros ocupamos este tipo de mascarillas. Y yo por ejemplo soy alérgico y me pasaba que cuando estornudaba con la mascarilla puesta, me cubría con mi brazo y me daba cuenta de que quedaban algunas secreciones en el brazo o en un papel. Por lo tanto, esto llamó la atención de las autoridades. Las mascarillas con válvula están diseñadas para en trabajos que se realizan, por ejemplo, en construcción donde hay polvo, para que la persona no respire el polvo, porque filtran lógicamente este material particulado, y no tienen ningún problema al exhalar porque el polvo no ingresa a la mascarilla. El problema es que si una persona está asintomática o está con algunos síntomas por una infección por coronavirus, cuando la persona tose o estornuda, se liberan partículas por esta válvula que no tiene ningún tipo de filtración, solo es una membrana que se abre y permite la salida de partículas, lógicamente permitiendo el contagio hacia otras personas. Entonces podríamos decir que es una mascarilla un poco incómoda y más que incómoda, egoísta, porque sirve para uno pero no para el resto, uno no está cuidando al resto de la población. Ahora, hemos visto el desarrollo de distintos tipos de mascarillas. El otro día estaba leyendo a propósito de novedades tecnológicas y hay mascarillas, por ejemplo, que amplifican el habla para las personas también que les cuesta hablar, que hablan más despacio, que no se entiende bien lo que dicen. Otras que traducen idiomas, en fin. Ha aparecido una cantidad de mascarillas que se recargan con USB, en fin, que son muy tecnológicas, pero no sé qué tanta utilidad pueden tener respecto a la pandemia. Poca, me imagino, ¿no? Sí. Así es, mira, lógicamente en la pandemia ha habido una explosión de dispositivos, mascarillas, colores, etcétera, y lo que se recomienda al final es una mascarilla que tenga un efecto de barrera. Hemos visto, por ejemplo, personas que han estado ocupando solamente visores faciales. La CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, no recomienda, o porque no hay evidencia científica al respecto de uso, por ejemplo, de visores faciales exclusivamente. Las mascarillas no es el único método que hay que utilizar para poder prevenir la infección. Todos hemos escuchado que la mascarilla, el distanciamiento social, estar en espacios abiertos, el lavado frecuente de manos, todos en conjunto ayudan a prevenir el coronavirus. Ninguna por sí sola es efectiva para poder controlar la pandemia. Y como tú decías, la mascarilla es un dispositivo donde yo cuido al del lado. No saco nada con yo estar con una mascarilla si el del lado no está con una mascarilla. El efecto de barrera de la mascarilla impide que yo contamine a la gente que está al lado. Y la mascarilla de tela que ocupa la gran mayoría de las personas, o incluso la mascarilla quirúrgica, lo que evita es la salida, no el ingreso. Por lo tanto, si hay una sola persona que no esté con mascarilla y yo estoy con una mascarilla de tela, puedo ser infectada porque las mascarillas no filtran 100% las partículas. Y las mascarillas de más alto nivel, como las KN95, las N95, son mascarillas que deberían ser herméticas, deberían cubrir la nariz, la boca y generar un sello para que el aire que ingresa sea filtrado. Por eso tienen el número 95, porque filtran al menos un 95% de las partículas que están en el aire. De ahí viene su nombre. Y de ahí hacia abajo una amplia gama de mascarillas. La verdad que yo les pido a la gente que por favor utilice mascarillas que no tengan válvula, sobre todo cuando van a estar en espacios reducidos, espacios con mala ventilación, porque es ahí, a través de esas válvulas, donde salen las secreciones y quedan eventualmente suspendidas en el ambiente o en una superficie con la potencialidad de infectar a las personas. Bueno, es interesante ese llamado, doctor, y respecto al verano hemos visto que lamentablemente es muy difícil hacer que los veraneantes utilicen mascarillas, por ejemplo, cuando se acercan al mar, en fin, ¿cuál es su recomendación?
Los espacios abiertos, sin lugar a duda, es lógicamente más seguro que en un espacio cerrado. Pero si vamos a estar en una playa, sobre todo ahora, enero y febrero, que son los meses de mayor concentración en las playas, es recomendable que si vamos a estar en una playa con mucha gente, va a pasar gente por los lados, si yo no voy a estar en el agua, ojalá tratar de ponerme mi mascarilla. Las mascarillas con el calor, con la humedad, se empiezan a deteriorar. Es importante que si usted va a ocupar una mascarilla quirúrgica, una mascarilla de tela, tenga una de recambio, porque claro, se puede mojar, cuando se mojan pierde su eficiencia, cuando uno está hablando y se humedece, porque uno bota saliva, y se humedece, dejarla secando y cambiársela por otra, al menos vaya con 2 mascarillas a la playa. Y si a eso voy, si hay mucha gente reunida en un lugar, ocupe su mascarilla. Si se va a meter al agua, sáquese la mascarilla. Sí. En el agua, lógicamente, no va a meterse con mascarilla. Pero mantenga el distanciamiento físico. Ser muy cuidadosos. Claro, eso es súper importante. Doctor Pedro Verdugo, se nos va el tiempo. Muchas gracias por su tiempo, por haber conversado con nosotros acá en Contigo en Chilevisión Noticias AM y aclararnos algunas dudas todavía respecto a las mascarillas. Que esté muy bien. Gracias por la invitación.